Ahora queremos tratar con la parte del hombre que fue creada en el principio. Recordarán que en el principio el cuerpo del hombre fue formado, el alma fue hecha dentro del hombre. En el principio el espíritu en el hombre fue creado. La palabra hebrea es la palabra bará. Y esta parte creada en el hombre, en el principio, es el Espíritu de Dios. Vaya a Génesis, capítulo 1, Génesis 1, en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora bien, la palabra creó se usa 3 veces en este versículo, pero se refiere solo a una cosa. Así que técnicamente se podría decir que es usada una vez. Escuchen otra vez. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó al hombre. Varón, Adán, y hembra, Eva, los creó. Ahora, ¿qué creó Dios en Adán y Eva? ¿Qué fue lo que creó? La palabra dice que Él creó al hombre a su imagen. Él creó al hombre a su imagen. Y Dios no se parece a nosotros. Dios no tiene parecer ni hermosura. Él tampoco tiene fealdad. Dios no tiene parecer, no tiene forma. Si vamos a Juan 4:24, notaremos algo aquí. Lo hemos visto antes, pero tenemos que seguir insistiendo en esto para arraigarlo en nuestras mentes. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene parecer ni hermosura. Ahora en Génesis capítulo 1, en el versículo 27, leímos que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen. Y Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Así que, ¿qué creó dentro del hombre? Dios tiene que haber creado dentro del hombre lo que Dios es. Dios es espíritu. Y Él creó su propia imagen dentro del hombre. Cuando Él creó su propia imagen dentro del hombre, ese hizo al hombre cuerpo, alma y espíritu. Y Dios, siendo espíritu, solo puede hablar a lo que Él es. Y Él creó dentro del hombre su propia imagen. Esto puso al hombre en la categoría de Dios, no en la parte de cuerpo y alma del hombre, no en su cuerpo y alma, sino en su espíritu. Dios es espíritu. Ahora, el cuerpo del hombre fue formado, el alma fue hecha, pero el espíritu en el hombre fue creado, la propia imagen de Dios, el propio espíritu de Dios dentro del hombre. Esto pone al hombre en la categoría de Dios, no en la parte de cuerpo y alma, sino en el espíritu. Dios es espíritu. Así que Él puede hablar a espíritu. Dios es espíritu y Él puede hablar solamente a lo que Él es. Eso es todo. En el principio, entonces, el hombre era cuerpo, alma y espíritu. Y es esta parte, el espíritu, lo que hizo posible en el principio que Dios le hablara al hombre y que el hombre se comunicara con Dios. Esto le dio comunión con Dios. Y en el lenguaje común se podría decir que Él podía caminar con Él y hablar con Él. Es esta la parte creada del hombre en el principio. Y este hombre de cuerpo, alma y espíritu es este hombre tripartito en Génesis, del cual leímos en Isaías y del cual leímos en Tesalonicenses, cuando dice que fue formado, fue hecho, fue creado, y que Él era cuerpo y alma y espíritu. Vamos ahora a Génesis, capítulo 1, y vamos a ver unas verdades magníficas. La palabra creó, como les dije, técnicamente se usa solamente 3 veces en todo el libro de Génesis, en los capítulos de apertura con los que estamos tratando. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. La palabra creó se usa en la Biblia siempre que Dios trae algo en existencia por primera vez. Una vez que ha sido creado, Dios no tiene que crearlo otra vez. La palabra crear, semánticamente, se usa en la palabra de Dios refiriéndose a la primera vez que algo se trae en existencia o en manifestación. Una vez que Dios ha creado algo, Él nunca tiene que volver a crearlo. En el principio creó Dios, es lo que dice la versión Reina Valera. En el texto original, la primera palabra en la Biblia tendría que ser la palabra Dios, no las palabras en el principio. La primera palabra en la Biblia tiene que ser Dios. Incluso en el día de hoy,
Si alguien de un país del Oriente, el cabeza de un estado, me escribiera, lo primero que pondría en la parte superior de la carta, antes de siquiera dirigirse a mí, sería la palabra Dios. Él escribiría la palabra Dios allí arriba. El hombre del Oriente pone Dios primero en sus cartas, incluso hoy en día. Luego él pone la dirección, etc. Pero él escribe Dios en la parte superior. Porque entre la gente oriental, como los hindúes, ellos todavía piensan que Dios es primero. Es por esto que lo primero en la Biblia es la palabra Dios. Y el texto debería decir lo siguiente: Dios creó, bara, Dios creó. El hebreo dice Breshit bara Elohim, pero el texto antiguo tendría que decir Dios primero. Dios, luego la próxima palabra, creó los cielos y la tierra en el principio. Así que cualquier cosa que jamás se necesite, cualquier cosa que se haya necesitado hasta el día de hoy, fue creada en ese tiempo del principio, en Génesis capítulo 1, versículo 1, con la excepción de dos cosas, alma y espíritu. Todo el resto fue creado en Génesis 1:1, cuando dice que Dios creó en el principio. Ahora, ¿cuándo fue el principio? ¿En el principio? ¿Es entonces cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? En el principio. Es todo lo que sé acerca de eso. Pero eso es bastante. ¿Saben por qué? Porque muchos de los científicos más destacados que están involucrados en tratar de descubrir la antigüedad de la Tierra y todas esas cosas, ellos no pueden ir más allá de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser exacta sin importar lo que ellos descubran. Pero es asombroso descubrir que entre paleontólogos y otros científicos igualmente destacados hay una discrepancia de miles y miles de años, incluso millones de años, en cuanto al tiempo de la creación original. Científicos igualmente destacados discrepan en miles y miles de años. Ahora les voy a decir una cosa: si yo me equivocara en cuanto a la edad de una dama en esta clase, en 10 años, si yo me equivocara en 10 años en su edad, ustedes mujeres estarían furiosas. Pero la ciencia hoy en día puede equivocarse en 1.000.000 de años y eso no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque hemos llegado a estar tan cautivados por la palabra ciencia que si alguien dice, bueno, es científico, inmediatamente decimos, oh, esto es maravilloso. Bah, ¿cuándo fue esto? En el principio. Ningún científico va a explicarlo mejor que eso. Supongan que ocurrió hace 3.000 millones de años. ¿Todavía sería cuándo? En el principio. Eso es lo que dice y eso es lo que quiere decir. ¿No es maravilloso? Usted habla acerca de la exactitud de la palabra, nadie puede tocarla. Ningún científico tendrá un argumento en contra de ella. Eso es verdad porque todavía fue en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo con la excepción de dos cosas, alma y espíritu. Es por esto que cuando llegó a los animales, Él había formado el cuerpo de los animales, pero no había alma. Ninguna vida de alma. Por eso el próximo uso de la palabra creado está en el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser, alma, viviente, que se mueve. El texto dice, y creó Dios alma viviente para los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve. Ese es el texto. Dios creó, ¿qué? Vida de alma. Y ya vimos que la vida de la carne en la sangre está, la cual es la vida de alma. Esto es lo que creó Dios para los animales. Así que cuando llega al hombre, ¿tiene que crear alma en el hombre? ¿Tiene que crear alma nuevamente? Cuando llega el hombre, ¿tiene que crear alma? No. ¿Por qué no? Porque sea lo que sea alma, que saliendo de vida, y esa vida está en la sangre, esa vida de alma, Él ya la ha creado antes. Es por esto que cuando llegó al hombre, como leímos, Él formó el cuerpo. Y cuando llegó al hombre, Él hizo el alma. Este es el segundo uso de la palabra crear en el libro de Génesis. Luego, la tercera vez que se usa la palabra crear en Génesis es en el versículo 27. Quisiera decirles que he oído a la gente y a los científicos hablar de crear vida hoy en día. Ese es un término inapropiado. O alguien habla de crear una nueva producción o alguna otra cosa nueva que hagan. Dicen ellos que lo crearon. Semánticamente es un mal uso de la palabra crear. Ellos pueden redescubrir, rehacer, reorganizar, pueden readaptar o recomponer, pero no pueden crear. Crear es traer a existencia lo que nunca ha sido antes.
Yo escucho bioquímicos y otra gente con que he estado a veces, les he oído hablar, por ejemplo, acerca de crear vida en un tubo de ensayo y crear seres humanos sin pasar por el proceso común que está involucrado normalmente en la reproducción. Eso es un término mal usado. Ellos no pueden crear, porque si ellos fueran a crear, tendrían que empezar con nada. Ellos no están partiendo de nada. Ellos están empezando con algo que ya tiene vida en sí, como el espermatozoide o el óvulo. Así que simplemente pongamos las cosas en claro. Cuando un hombre dice crear, él debe querer decir traer en existencia lo que nunca ha sido antes. En el principio, Dios creó todo lo que jamás se haya necesitado, con la excepción de dos cosas: alma y espíritu. Cuando Él llegó a los animales, creó vida de alma. Cuando llegó al hombre, Él no tenía que crear vida de alma, porque ya le había creado antes, cuando los animales fueron formados. Pero en el hombre, Él hizo algo más. Él creó en el hombre, como dice el versículo 27, su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. Ese es el tercer uso de la palabra crear. Y estas son las únicas veces que se usa. He oído a maestros de escuelas dominicales, predicadores y otros hablar acerca de lo que Dios creó del primer día. El segundo día, Él creó tal y cual cosa. El tercer día, Él creó esto y lo otro. Él no hizo nada de eso. Él no hizo nada de eso. No dice eso en la palabra. Miren en Génesis capítulo 1. Todo lo que tuvo que hacer en el versículo 3 fue, y dijo Dios, sea la luz, y fuera luz. ¿Por qué no tuvo que crearla? Porque sea lo que sea luz, ya había sido creada en el principio en Génesis 1:1. Cuando Dios creó todas las cosas en el principio, todo lo que Él tuvo que hacer fue hablarlo, mandarlo, ordenarlo, y fue. Habló y fue. Esto es una figura, pero es perfecto. Miren, yo les digo, vayan a Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes van a Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué? Porque yo lo dije, hablé, di la orden y fue. Literalmente hablé y fue. ¿Ustedes fueron a Génesis 1:1? Bueno, si yo puedo hacer esto, ¿no puede usted concebir que Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra, tenga un poquito de habilidad? Conmigo no hay problema. El problema está en la estupidez de la mente humana. Eso es todo. Miren lo que dice en el versículo 3. Y dijo Dios, en el versículo 6. Luego dijo Dios, versículo 9. Dijo también Dios, versículo 11. Después dijo Dios, versículo 14. Dijo luego Dios. Entonces, ¿de dónde vino esta idea loca de que Dios creó? De los maestros, eso es. La gente que no sabe, que piensa que tiene la razón, pero están equivocados. Y así, cuando enseñamos en nuestras clases de la escuela dominical que en el primer día Dios creó la luz, el segundo día Él creó esto, o nosotros estamos errados, o no está la palabra de Dios. Déjenme decirles algo. No hay nada malo con la palabra de Dios. Somos nosotros. No hay nada malo con la palabra, porque la palabra es exacta en detalle minucioso. Y es tan exacta aquí en Génesis que encaja con los campos de la química, los campos de la biología, encaja con todos los campos de la geología, todos los campos de la ciencia. No hay ningún campo de la ciencia, la verdadera ciencia, que contradiga faceta alguna de la verdad, de la exactitud de la palabra de Dios en Génesis 1:1. Eso es. En el versículo 1, otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba, pero el texto es, se volvió, la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Hace cuánto tiempo sucedió lo relatado en Génesis 1:1? ¿Hace cuánto tiempo sucedió? Yo no sé, pero sé que fue en el principio. Y entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un largo periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero sé esto, que cuando sucedió lo relatado en el versículo 2, dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. No fue creada así, se volvió así. Ahora la pregunta es, ¿qué causó que esta creación original, de la cual habla Génesis 1:1, que era perfectamente perfecta, llegara al punto de volverse desordenada y vacía? O como dice el hebreo, tohu wabohu. Bueno, aquí se necesita una atención minuciosa a la exactitud de la palabra. Tendrán que ir a secciones como Isaías, capítulo 14, versículo 12, Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 al 19,
Tienen que mirar en Romanos 8:22, y una sección en 1 Timoteo 3:6, y en Apocalipsis 12:4. Allí descubrirán que en el principio Dios creó ángeles. Ángeles. Él puso a todos los ángeles bajo 3 categorías: Gabriel, Miguel, Lucifer. Estos 3 ángeles eran el alto mando. Ellos se sentaban en el escalón más alto. Dios estaba por encima de ellos. Estos 3 arcángeles eran responsables por todos los demás ángeles. Los ángeles son seres espirituales creados. Eso es lo que son. Tuvieron su origen en el principio. Uno de esos ángeles creados, Miguel, Gabriel y Lucifer, estos 3 ángeles eran los grandes. Uno de esos ángeles creados, Lucifer, quien era un ángel de luz, muy prominente, él quería usurpar el trono de Dios. Se podría decir que fue un motín en los cielos, si quieren llamarlo así. Esto que se habla en Isaías y esos capítulos que les di antes. Y este arcángel, Lucifer, fue expulsado, fue echado a patadas, y con él, según Apocalipsis, 1/3 de los ángeles del cielo, porque querían usurpar el trono de Dios. Desde entonces este Lucifer se llama Satanás en la Biblia. Se le llama la serpiente, se le llama el diablo, desde que lo expulsaron después que fue puesto de patitas en la calle. Satanás y 1/3 de los ángeles del cielo constituyen el mundo de los espíritus diabólicos o espíritus malos, del cual la gran mayoría de la gente sabe muy poco y cree aún menos. De esta fuente proviene toda la información que la gente obtiene por medio de la posesión, permitiendo que sus cuerpos sean controlados, dejando entrar espíritus diabólicos que ellos llaman buenos espíritus, pero que aún así son espíritus diabólicos, porque escuchen esto: si se tiene un tarro, un envase, que contiene pepinillos, y usted le pone una etiqueta que dice manzanas por afuera, eso no cambia los pepinillos que están adentro. Así que esa gente que dice que estos son buenos espíritus, ponen una etiqueta que dice espíritus buenos por afuera del tarro, pero en el interior es un espíritu diabólico. El cambiar de etiqueta no transforma el espíritu de adentro. Estas personas se dejan poseer, permiten que sean controladas sus cuerdas vocales, que sean controlados sus cuerpos, les entregan su mente a esos espíritus diabólicos y así llegan a estar poseídos. Todos son espíritus diabólicos. Es de allí que proviene toda esa información, toda ella. Ahora, todos los espíritus diabólicos que hay en el mundo, 1/3 de esos ángeles que fueron creados originalmente en Génesis 1:1, constituyen el mundo de los espíritus diabólicos o espíritus malos. Y ellos tienen mucho poder, tremendo poder, no hay duda acerca de ello, asombrosa información. Ellos están volando por todas partes, echando un vistazo a todo lo que pasa, a todas las cosas. En ciertas áreas abundan más que en otras. Toda esta sección sobre discernimiento de espíritus se estudia en forma detallada y cómo operan estos espíritus diabólicos, línea por línea y palabra por palabra, en la palabra de Dios. Y hay muchas escrituras que tenemos que considerar, las que, como todas las otras escrituras, nuevamente funcionan con una exactitud matemática y una precisión científica. Los espíritus diabólicos son los que están atormentando y arruinando a la gente hoy en día. Todos ellos están aquí, con excepción de los que fueron responsables originalmente de causar la degradación que se produjo antes del diluvio. Ellos están en prisiones, lo cual es una figura que indica que ya no tienen libertad para vagar. Y al otro lado de la historia, que Jesucristo les testificó en su cuerpo resucitado con la grandeza y el poder de Dios en su vida después de la resurrección. Pero esto que ocurrió fue tan cataclísmico que cuando esto ocurrió, todo lo que Dios había creado originalmente en Génesis 1:1 quedó hecho un desorden total. Es por esto que el versículo 2 dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. Se volvió así. Luego el versículo 3 simplemente empieza a relatar lo que Dios hizo para volver a poner esa tierra en orden, para que el hombre como nosotros le conocemos pudiera vivir en ella. Y el hombre tal como le conocemos desde el principio era un hombre de cuerpo, alma y ¿qué? Espíritu. ¿Y había hombres antes? Para los científicos sí, pero no hombres como conocemos al hombre según Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque cuando un científico mira una forma, un esqueleto, o arma los huesos y se parece a algo o tiene alguna forma parecida a un hombre, algo así, de todas maneras él lo pone en la categoría de Homo sapiens. Pero lo que ellos no saben y lo que no pueden ver es cuál era la vida de ese ser. ¿Cuál era la vida? Ellos no saben cuál era la vida porque no se puede ver el alma, ni el espíritu.
Solo se puede ver la manifestación. Muy bien. Así que supongamos que había hombres en ese tiempo. Podría haber sido. ¿Cuánto tiempo quiere usted entre el versículo 1 de Génesis capítulo 1 y el versículo 2? Yo no sé. Tome todo el tiempo que quiera, porque en esa sección entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 podría haber miles y millones de años. Así que en esa sección puede haber fósiles, puede haber todo lo que usted quiera sin que contradiga la palabra. Eso es. Ahora suponga que hubo unos hombres en ese tiempo. Yo no sé cuál era la vida en lo que los científicos llaman hombres, que datan del período de antes de Adán, a quien Dios creó como cuerpo, alma, espíritu. La Biblia no me lo dice, así que no lo sé. Los científicos no saben porque no pueden hacer volver esa vida porque no está ahí. Todo lo que tienen en que basarse son huesos. Pero yo sé esto. Sea lo que haya sido esa vida, no es la vida que Dios creó cuando Él creó vida de alma para los animales. Es una vida diferente. Pero entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 pueden estar todos los fósiles, puede haber todas las cosas que quieran. La palabra de Dios es tan exacta, no contradice nada, no socava nada, pero es exacta en cuanto a la ciencia, es exacta en cuanto a la biología, es exacta en todos los campos de la química, todos los campos de la ciencia. La palabra de Dios es la verdad. Así que en el principio Dios creó todo lo que Él necesitaría. Y entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 está este periodo de tiempo. Luego ocurrió lo que dice en Génesis 1.2. Luego en Génesis capítulo 1, versículo 3, comenzamos con lo que Dios hizo para que esta tierra estuviera lista, para que el hombre que tendría cuerpo, alma y espíritu pudiera vivir en ella. La tierra sobre la cual ustedes y yo vivimos hoy. Y es en este tema que nos tenemos que adentrar en nuestra continua exposición y estudio de la integridad y la exactitud de la palabra de Dios en cuanto a este tema del hombre que fue formado, hecho y creado.